brevemente les voy a decir algo, ¿no? En la primera hoja que ustedes ven está el título, notas sobre Apocalipsis. Y luego está en la segunda hoja, está notas sobre Apocalipsis. Ya. Bueno, ¿quién es el autor de este modelo? Ya, el hermano Bill Rees ya no vive, ya ha muerto él, pero bueno, los escritos no han muerto. Luego tenemos un tema introductivo que está ahí, que también lo pueden leer ustedes. Luego tenemos el propósito del libro, que precisamente tiene como propósito dar aliento a los cristianos perseguidos y así, ¿no? Ahí pueden leer ustedes también. Y luego ya es el tema del libro, en donde el tema del libro es la victoria de Cristo sobre la victoria de Cristo y de los suyos sobre Satanás y los suyos. Así se titula el tema. Ya luego, después de eso, tenemos como regla infalible para poder estudiar este tema de la Biblia, este tema de estudio, es la Biblia. La Biblia es la regla infalible a seguir. Ya. Y luego, después de eso, tenemos que tomar en cuenta que hay algunos encabezados en la Biblia, bueno, casi toda la Biblia es algunos encabezados, que tenemos que tomar en cuenta que no son palabra de Dios. Ya, y explico brevemente para que tengan la idea. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis encontramos en el capítulo 1, por ejemplo, dice ahí, la revelación de Jesucristo. Esas frases no es palabra de Dios. Luego dice más abajito otro título, dice salutaciones a las 7 iglesias. Tampoco es palabra de Dios. El cristiano, el lector de la Biblia, debe saber que todos los títulos pueden contener algún error. ¿Ya? Mas la palabra de Dios no. ¿Ya? Los títulos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los títulos no es palabra de Dios. Ahora bien, por ejemplo, en algunas Biblias se menciona de Juan como San Juan, San Mateo, San Lucas. Bueno, en mi Biblia que tengo ya no tengo eso, no tengo ya San Juan, dice Mateo, Juan, Lucas y así sucesivamente. Entonces, ya no hay que decir lo que no dice la Biblia. Ya. Bueno, pero entonces vamos a ver el término revelación o el término apocalipsis más bien. El término apocalipsis es revelación. O sea, quiere decir revelación. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, en el versos 1, ahí nos dice la revelación de Jesucristo. O sea, no dice el apocalipsis de Jesucristo, sino dice la revelación de Jesucristo. Por eso la palabra apocalipsis, al traducirla de manera correcta, porque es un término griego, entonces es revelación. La palabra apocalipsis es un término griego. ¿Ya? Esta palabra griega quiere decir revelación. Por eso es que en el capítulo 1 ya, en el versos 1, la palabra de Dios dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Tampoco dice el texto la revelación de Juan, porque es una manera incorrecta de decir la revelación de Juan. ¿Sí? Porque no es de Juan. La manera correcta, como nos enseña la palabra de Dios, es la revelación de Jesucristo, dada a Juan, o entregada a Juan. Sí, al siervo Juan, al servidor de Dios en este caso, Juan. ¿Sí? Eso dice. Pero ya queda claro entonces que la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. ¿Sí? No se olviden. Ahora bien, comenzamos en el verso 1. Yo comencé leyendo el verso 1 y después me van a ayudar ustedes. Que la palabra Apocalipsis
es una palabra griega que quiere decir revelación. Y Dios dio esta revelación a Jesucristo. Sí, el Padre dio esta revelación a Jesucristo. ¿Sí? Y luego se la entregó a Juan. Por medio del ángel se la entregó a Juan. Así fue pasando, ¿no? Miremos lo que dice entonces Juan, capítulo 5, versos 20. Ahora sí me van a ayudar a la lectura, a ver. Gloria, por favor. 5:20. 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que en él hace. Y mayores obras que están le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ya. Vamos a leer despacio, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata. Les decía que la palabra Apocalipsis es la palabra griega que quiere decir revelación. Y esta revelación Dios dio ¿a quién? A Cristo o a Jesucristo. El Padre dio a su Hijo. Ya. Ahora vamos a ver. Dice el versos 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora, dijimos antes que la palabra revelación, o la palabra Apocalipsis, perdón, la palabra Apocalipsis quiere decir o significa revelación, porque la palabra Apocalipsis es un término griego, es una palabra griega, que quiere decir revelación. Ahora, esta revelación Dios el Padre la dio y la entregó a Jesucristo, a su Hijo. Y aquí dice el texto, ¿sí? Porque si yo les digo únicamente que el Padre Celestial le entregó esta revelación a Jesucristo, tiene que haber un texto en la Biblia que eso lo dice, para aseverar y asegurar que esto es cierto. Y para dar credibilidad a los oyentes y yo mismo de que si esto fue así. ¿Sí? Entonces, el capítulo 5 del libro de Juan, versos 20, lo dice. Vuelvo a leer. Porque el Padre ama al Hijo. ¿Ya? Y sigue, aquí es lo que le dice. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Es decir, aquí tiene, ¿cómo les digo? Aquí tiene conexión estrechamente con el versos 1. ¿Ya? Que Dios, el Padre, dio esta revelación a Jesucristo. Porque así dice la Biblia, versos 20 de Juan 5, capítulo 5, versos 20. Que el Padre ama al Hijo y como ama al Hijo, Él le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, Él reveló a su Hijo Jesucristo, o sea, entregó esta revelación a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver otro texto. El capítulo 7 y versos 16 del mismo libro de Juan. ¿Capítulo qué? Capítulo 7, verso 16. A ver, lea usted, hermano Sergio, por favor. Capítulo 7. 7. Juan 7, 16. Yo leo. Sí, sí, sí. Juan 7, 16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ya, gracias, hermano. Aquí está otra vez diciendo lo mismo que decía en Juan. Y diciendo lo mismo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versos 1. El Señor Jesucristo afirma que la doctrina que Él la recibe no es de Él, sino venida del Padre. Es decir, el Padre se la reveló a Él, al Hijo, ¿sí? Y pues hablando de Apocalipsis, o sea, la revelación, hablando de Apocalipsis, y que el Hijo, o sea, Jesucristo, se la
entregó al ángel y el ángel se la entregó a Juan. ¿Sí? Ahora bien, miremos aquí, entonces, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién le envió a Jesucristo? El Padre. Ya. Entonces, la entregó a su Hijo, el Padre, y pues el Padre, esta revelación, digamos, el Padre esta revelación la entregó a su Hijo Jesucristo, y pues Jesucristo la entregó a su ángel para que éste la entregara a Juan, el apóstol. ¿Sí? Está claro entonces. Y Juan pues la pasara o la entregara también o la diera a sus lectores, o sea, a nosotros ahora también. ¿Sí? Ahora bien, ahí dice que esta revelación de Jesucristo, en versos 1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, deben suceder pronto. ¿Ya? Eso quiere decir que estas cosas iban a comenzar a suceder pronto después de ser reveladas a Juan. Es decir, una vez que eran reveladas a Juan, el apóstol, entonces estas cosas que eran reveladas sucederían y comenzarían desde ahí, ¿sí? Los eventos. Sucederían desde ahí los eventos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el libro de Apocalipsis, es decir, el Apocalipsis revela una sucesión de eventos, los cuales comenzaron a suceder en el tiempo de Juan. Como les dije, comenzaron a suceder en el tiempo de Juan. El lector debe tener la idea clara que cuando leímos el libro de Apocalipsis, ya, según los contextos, ya como por ejemplo Juan 5:20, 7:16 y así sucesivamente, según los contextos, debe tener el lector, digo, en mente que las cosas que nos revela el libro de Apocalipsis comenzaron a suceder en el momento que Dios se las reveló a Juan. ¿Sí? En el momento que Dios en general se las reveló a Juan. ¿Ya? Y la declaró. Dice, y la declaró. Es importante notar que las cosas reveladas en este libro lo son por medio de signos y símbolos, o símbolos. O sea, primero debe tomar en cuenta el lector de la Biblia que las cosas o los eventos o los sucesos que nos cuenta el libro de Apocalipsis no son eventos que van a suceder mañana, pasado el otro año, el 2025, el 2026, 2027, porque ya comenzaron desde el momento que el Señor se las reveló a Juan, ¿sí? Por medio del ángel. ¿Sí? Ya comenzaron. Entonces, el lector, para que tenga una claridad en el tema de estudio y de investigación del libro de Apocalipsis, y para poder percibir las cosas de Dios del libro de Apocalipsis, es tener en mente estas cosas. Importantes es que estos eventos comenzaron según las Escrituras. Nos comenta que comenzaron desde el momento que el Señor Jesucristo se la reveló a su ángel y el ángel se la entrega a Juan. Ya comenzaron, ¿sí? Es decir, comenzaron hace siglos atrás, años atrás, digamos, ¿no? Ya, entonces no es que ahorita todavía va a suceder mañana, pasado mañana, porque mal entendido es cuando el lector comienza a leer el libro de Apocalipsis, no dice, estos eventos van a acontecer, y encuentra por ahí y le lleva al libro de Mateo y dice, no, es casos de el sol se convertirá en sangre, la luna, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ah, no, dice, esto va a acontecer. Entonces, malentiende, como no tenía en mente que los eventos comenzaron desde el momento que se las reveló el Señor a Juan y que ya acontecieron desde ahí, comenzaron a suceder estas cosas. Entonces él tiene en mente todavía, porque zafa la idea, zafa el hilo de esta idea clara de que lo que la Biblia le dice y no la toma en cuenta, ¿ya? Y dice, no, estos eventos no van a acontecer. Y comienza a especular la palabra de Dios
y a decir que pronto va a acontecer que la luna se convertirá en tinieblas, ¿no? Yo dije al revés. La luna en tinieblas y el sol o la luna en sangre. ¿Cómo es? A ver. El sol en tinieblas y la luna en sangre. Lo que dice el libro de Mateo. Ya. Entonces comienza a especular la palabra de Dios, ¿no? Y una vez que comienza a especular definitivamente, no sé, ve el texto entonces. Ve el texto. Está en Mateo. Entonces, cuando especula estas partes de la palabra de Dios, ya comienza a interpretar de otra manera, mal, completamente, ¿no? Entonces, y la otra idea es tener en claro que las frases, o sea, las cosas reveladas en el libro de Apocalipsis, es mediante signos o símbolos. ¿Sí? Son cosas ciertas, por cierto, ¿sí? Pero que son reveladas a través de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Es a través de signos o símbolos. Esto debe tener en mente el lector. En lugar de la declaró, dice la versión moderna, la significó. Y en la palabra significar, vemos la palabra signo, ¿no? En griego la palabra es emaino, es decir, que indica, señalar, indicar, significar. ¿Sí? Viene también de sema, cual indica señal, una señal. ¿Ya? Veamos este texto en Apocalipsis, en Hechos, capítulo 11, verso 28. Mientras tanto sigue buscándolo. 11, 28. Ya, a ver, ¿cuál nos puede ayudar con el lectura? 11, 28. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, Sí, Agabo, está bien. daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ya, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está la palabra. Es decir, lo que decíamos antes, lo que dijimos que el libro de Apocalipsis, es importante notar que las revelaciones que están ahí, en este libro, son reveladas por medio de signos o símbolos. Ya. Y decía también que la palabra, bueno, que en algunas versiones, como en la versión la declaró, en algunas Biblias, la palabra declaró, la versión moderna, la significó. Y pues, en la palabra significar, vemos la palabra griega, la palabra signo, ¿no? De signo. Es decir, en griego, la palabra es semaino. Es decir, lo que indica señalar, indicar, significar. ¿Sí? Señalar, indicar, ¿sí? Y significar. Y aquí encontramos en el verso 28, bueno, ahí está la palabra más adelantito, bueno. Y también es señal. También viene de la palabra palabra sema, que quiere decir una señal. Y ahí en el texto 11:28 del libro de Hechos de los Apóstoles, ya nos damos cuenta que significó por el Espíritu. Bueno, más adelante ya vamos a leer otro texto. Pero ahí nos damos cuenta que daba a entender. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es decir, daba a entender. Es decir, tomando en cuenta que, como ya les dije antes, que el libro de Apocalipsis está indicado, y en muchos pasajes también de la Biblia, está indicado y está señalando
o enseñando, diríamos, por medio de signos o símbolos. Ya. Y miremos también entonces en el libro de Hechos 25, 27. 25, 27. Pues me parece fuera de razón enviar a un preso sin informar de los cargos que hay en su contra. Ya. Entonces aquí dice en Hechos 25, 27, ¿no es cierto? Hechos 25, 27. Bueno, no significar cargos contra un preso, o sea, aquí en el caso, ¿no? Pero aquí dice en el versos 25, 27, que nos decía, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Para entender que aquí en el texto que nos está diciendo, no informar de los cargos que hay en su contra. Es decir, textos como estos encontramos en la Biblia y también en el libro de Apocalipsis, por cierto, cuando les decía que es importante notar que todas las cosas reveladas en el libro de Apocalipsis, en este libro, lo son por medio de signos o símbolos. Y se usa ciertas palabras, la palabra de Dios, en lugar de la declaró, como la versión moderna también, lo dice, la significó, y la palabra significar, vemos que la palabra viene, o sea, es signo, significar. Que en griego la palabra era semaino, y luego pues esta palabra indica señalar, indicar, significar. Viene también de la palabra sema, que es una señal, como ya les dije, ¿no? Entonces, luego el versos... el capítulo de Juan, 21, 19. 21, 19. Juan 21, 19. Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sigue. Ahí está. Entonces el Señor así lo hizo, o sea, hablando mediante signos o símbolos. ¿Ya? Y lo dijo para indicar con qué muerte iba a morir. ¿Quién era? ¿A quién estaba señalando el Señor con qué muerte iba a morir? ¿A quién era? ¿De quién se trata? Bueno, antes está un subtítulo, creo, a Simón Pedro, porque con él está hablando. Ya. Entonces era con Pedro. ¿Sí? El 21 de Juan, 21, 19. ¿O no era de Pedro? Según el verso 15, sí. De 21, 15. Ya, yo voy a leer un poco antes. Desde el 5. Desde el 15, perdón. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, dice el verso 18, de cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Pero esto dijo
dijo, acordémonos de signos o símbolos. Esto dijo dando a entender, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, lo que nos interesa saber aquí es entender que el Señor en muchos casos lo hizo y habló y enseñó mediante lo que llamamos ahora y lo que nosotros podemos ver en el versos 1, mediante signos o símbolos. Eso, para entender. Por eso les decía, el lector del libro de Apocalipsis debe tener en cuenta esto, que el libro de Apocalipsis se va a encontrar, al leer el libro de Apocalipsis, va a encontrarse con un gran suceso, con grandes eventos, grandes acontecimientos de esta revelación que Dios está revelando aquí en el libro de Apocalipsis mediante signos o símbolos. Ya. Bien. Entonces, hasta ahí, ¿no es cierto? Y luego dice, es pues libro de signos, de signos o símbolos. Si los materialistas y otros prestaran, ¿no? O más bien, ¿qué podemos decir? Prestaran más atención a esta verdad presentada en el primer versículo del libro de Apocalipsis, no pasarían a tomar literalmente lo simbólico de este libro. Porque este es un error principal. Es decir, al tomar el libro de Apocalipsis, lo simbólico, o sea, en esto, lo enseñado mediante signos o símbolos, y cogido e interpretado literalmente. Al coger e interpretar literalmente, se plasma el error, o sea, se ve el error. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña claramente en este texto, versos 1 del libro de Apocalipsis, que la palabra de Dios, o sea, revelada en este libro, está revelada mediante signos o símbolos. Ya. Pero si el lector de la Biblia no toma en cuenta esto, que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis está revelado mediante signos o símbolos, entonces termina tomando los textos literalmente, ¿sí? Lo que hacen los materialistas. Por eso interpretan mal. Y este sí es un error. Pero si ellos entendieran, los materialistas entendieran y otros cuantos que interpretan este libro de Apocalipsis, entendieran que es mediante símbolos y signos la enseñanza que encontramos aquí y que se debe, por cierto, interpretar mediante los contextos de la Biblia, entonces no terminarían en un error. No terminarían en un error interpretando literalmente. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir del verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, en síntesis, en general del verso tratado. Entonces, ¿qué sería? El texto 1 entonces nos dice que la palabra Apocalipsis es revelación. ¿Sí? Ya. Y que la revelación fue recibida del Padre a su Hijo. O sea, fue entregada a su Hijo Jesucristo. Y que Jesucristo la entregó a su ángel. ¿Sí? Para que éste la entregara a Juan, y Juan pues también se encargara de entregárselas a los lectores. ¿Sí? Así de esa manera fue. Ya. Y también, ¿qué decíamos que debe tomar en cuenta el lector de la Biblia, del libro de Apocalipsis? Que también tomar en cuenta esto, que Apocalipsis revela una sucesión de eventos, los cuales comenzaron cuando el Señor se las reveló a Juan. No es que están por venir ahorita, mañana, pasado, el otro año.
sino que ya comenzaron desde el momento que se la entregó a Juan. ¿Sí? Esto es importante que tome en cuenta el lector, porque si no tome en cuenta el lector, decíamos, y yo les decía, entonces va a esperar que surja, digamos que estos eventos acontezcan todavía, ¿ya? Malinterpretando los contextos de la Biblia, ¿ya? Y tomar en cuenta que el libro de Apocalipsis está revelado mediante signos o símbolos. Y ya vimos algunos pasajes como el Señor usó esta forma de signos o símbolos para dar a entender sobre lo que ya vimos ahí. Eso. Decía también que si, por ejemplo, los materialistas entendieran que el libro de Apocalipsis está revelado mediante signos o símbolos, entonces no entenderían literalmente, porque ahí sí pudieran entender que el libro de Apocalipsis está entregada la revelación mediante signos o símbolos y que deben interpretarse de acuerdo al propósito divino. Al entender literalmente, continúa en un error, malentendiendo los textos y los contextos del libro de Apocalipsis y los contextos, ¿sí? Como se usa también el libro de Daniel. Ya, ahora pasamos al versos 2. ¿Qué dice el versos 2? A ver, lee Delfín. Apocalipsis 1, 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué ha habido? Que ha visto. Que ha visto. Ya. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién vio? Es la pregunta. ¿Quién vio? Bueno, dice, y dará testimonio de todas las cosas que ha visto. ¿Pero quién ha visto? ¿El ángel? Y ahorita ya dice. Dice, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién ha visto? Juan. Aquí ya es Juan. Juan, él vio todas las cosas reveladas. Vio. Las fueron reveladas. Le fueron reveladas por el ángel. Entonces, Juan no encubrió la revelación divina. No fue un encubridor de la palabra de Dios. Es decir, él cuando recibió la revelación del ángel, que era la palabra de Dios, por cierto, él no se quedó con las palabras reveladas, sino que hizo, él las declaró, o sea, las entregó, las enseñó, ¿sí? Las enseñó a los demás, como la entrega a sus lectores aquí en el libro, ¿no? Ya. Entonces no fue un encubridor, sino que las declaró. Ya. Porque el propósito de Dios es que, ¿qué decía el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios al entregarle esta revelación a Juan? ¿Cuál era? ¿Sabe? Que las declarara, que las enseñara a todos sus lectores. Que las declarara a todos sus lectores. Que estén disponibles para que todos las puedan leer. ¿Sí? Desde el momento que se las entregó el Dios del cielo a Juan. ¿Sí? Ya. Ahora bien, eso es lo que contiene el verso 2, no tiene más que ver ahí. Ya. Juan no fue encubridor de la palabra de Dios, de la revelación entregada por el Señor Jesucristo, que se la entregó a Juan digamos que se la entregó al ángel para entregarle a Juan, para revelársela a Juan, sino que él la acogió y la declaró. ¿Sí? No fue encubridor. La palabra encubridor quiere decir que él la encubrió, la protegió, la guardó él. Se quedó él con esa palabra y no la divulgó, no la enseñó, no la manifestó. Él no la encubrió, no fue algo que dijo, no, yo ya escuché esta revelación del ángel y yo ya aquí por temor no la quiero manifestar. No, porque ustedes saben que
que había gran persecución en el primer siglo. ¿Sí? Sí había persecución. Entonces podía haber sido que Juan en algún momento hubiera pensado, hubiera dicho, no, mejor en vez de anunciar esta palabra, mejor yo no la digo. No fue encubridor. Esto muestra claramente también la valentía de Juan al mismo tiempo. Y otra cosa, que el mensaje divino entregado por Dios a Juan era un mensaje que él lo debía manifestar. Le daba valor, ánimo, ferviente ánimo para manifestar a los demás, como alguien que oye alguna noticia y él no se queda, le come la boca por hablar, ¿no es cierto? Y fue así en el caso de Juan. Él estaba pero ansioso de manifestárselas a otro, manifestar a sus lectores esta providencia divina, esta palabra revelada por Dios. Ya pasamos al versos 3. ¿Qué dice el versos 3? A ver si puedes dar lectura, Daliro. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ya, gracias. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora bien, dice que en la frase bienaventurado el que lee, Dios quiere que la Biblia sea leída. Eso está entendido claramente. Dios quiere que la Biblia sea leída. O sea, no es que yo debía comprar mi Biblia y yo recuerdo que hace muchos años yo compré una Biblia que se llamaba una versión, la Biblia latinoamericana, una católica. Y yo debía guardarla, porque el cura me dijo que pues si tú lees esa Biblia, tienes que tener a alguien que te pueda explicar, porque si no te vas a confundir. No, yo tenía que leerla. Ya, yo la había comprado porque tenía entusiasmo entonces en leerla, y quería leerla. ¿Ya? Entonces, el propósito de Dios es que la revelación, o sea, el libro de Apocalipsis, toda la palabra de Dios, no solamente el libro de Apocalipsis, o sea, la Biblia en general, Dios quiere que sea leída la Biblia, su palabra sea leída por todos, también oída y también guardada, también promulgada, ¿sí? Anunciada también a otros. Miremos el texto, Colosenses 4:16. Ya. A ver, esta hermana Mariana, por favor. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Ya, gracias. Cuando esta carta dice haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Es decir, aquí nos damos cuenta, ¿por qué pasamos a este versos 16 de Colosenses 4? Para ver si es que era verdad. Para ver si es que es verdad lo que acababa de afirmar. Para ver si es que realmente, como decía el versos 3, bienaventurado el que lee, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Es decir, el propósito de Dios es que todos la lean. Todos lean la palabra de Dios. Todos la escuchen. Y los que lean y escuchen, y también la promulguen, la anuncien también. ¿Sí? Perdón. Entonces, ahora, yo considero que este es un texto, es un mandamiento de Dios. Ya. Y no es que yo debo considerarlo así porque sí. Es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios que dice ahí, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Termina el texto. Es decir, indica la necesidad de que la palabra de Dios sea leída por todos. Alguien va a decir, pero solamente se mandó que se lea solamente a las iglesias de Cristo. Pero la palabra de Dios, el designio de Dios, no es solamente que en el día del juicio final pedirá cuentas a los que han sido cristianos o a los que han leído únicamente. Dios pedirá cuentas a todos. Eso sí lo dice la Biblia. Dios dice que cuando Él venga, ¿no es cierto?, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, para rendirle cuentas al supremo juez, a Cristo. ¿Ya? O sea, los que murieron y los que están vivos. ¿Ya? Porque seremos transformados. Y todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que hayamos hecho cuando estuvimos en la tierra. Si es que ya hubiéramos muerto. Porque las almas no mueren, acuérdense. Sobrevive al cuerpo. Ya. Entonces eso significa que todos los seres humanos, hombres y mujeres, compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas. ¿Ya? Y esta sería una de las razones por las que debo leer la palabra de Dios, porque Dios me va a pedir cuentas. ¿Cierto? Me va a pedir cuentas. Ya. Y bueno, ya dijimos que Dios quiere que la Biblia sea leída por todos, oída, escuchada, obedecida, promulgada, como quiera sea, como quiera que se diga. Vamos a leer otro texto. Primera de Tesalonicenses 5:27. Más adelante, 5:27. A ver, lea usted, hermana, por favor. Conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ya, gracias. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ahí dice. O sea, ¿quién es el que escribió la carta a los tesalonicenses? Aquí es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, él da esta orden o este mandamiento. El Espíritu Santo da este mandamiento. Y dice que por favor, en otras palabras, que se tome en cuenta de mucha validez la gran necesidad y apremiante el momento en que esta carta, bueno, hablando de los, o sea, no solamente de esta carta, sino de la palabra de Dios, que sea leída a todos los hermanos, ¿ya? A todos los hermanos, para que se pueda entender, para que se pueda meditar, para que sea oída y obedecida, ¿sí? Así dice, y promulgada también, anunciada a otros. Segunda Tesalonicenses 2:15. A ver, ¿dónde quedamos acá? A ver, sería Freddy. Segunda Tesalonicenses 2:15. Dice así, así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ya, ahí está. Gracias.
sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, para indicar claramente que Dios quiere que la Biblia sea leída y oída y guardada y promulgada, anunciada, también por todos. ¿Sí? Está claro. Hay otro texto también que tenemos ahí, está en Efesios 3:4. ¿Qué dice? Leyendo lo cual podéis entender, la cual sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ya, gracias, hermano. Ahora bien, yo pregunto, aquí todos nos preguntamos, esta revelación del libro de Apocalipsis debe ser entendido por los miembros de la iglesia. Sí, en primer lugar, cuando sea leída, oída, obedecida o guardada. Ya. Debe ser leída para que sea obedecida por los miembros de la iglesia. Debe ser entendida. Pero aquí dice el texto en Efesios 3:4. Nos decía, dice, leyendo lo cual podéis entender. Las frases leyendo lo cual podéis entender quiere decir claramente que si leímos podemos entender. Pero ¿cómo puede entender alguien si no lee? ¿Sí? Muchas veces demandamos eso en la sociedad que vivimos, en la comunidad. Pero ¿por qué no vino usted a la sesión? Pero ¿cómo voy a venir allá a la sesión si nunca me anunciaron? Si nunca me anticiparon. Entonces demandamos eso. Ahora, aquí la palabra de Dios dice, en el versos 4, leyendo lo cual podéis entender, dice. Es decir, crea la gran necesidad de leer para entender. Pero si una persona no lee, no escucha la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo puede entender? Entonces, sí es importante que leyéramos la palabra de Dios. Es muy importante, muchísimo importante, leer la palabra de Dios para que podamos entender las veces que sean necesarias. ¿Sí? Las veces que sean necesarias. Si no leímos no podemos entender. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo conocer el plan de salvación si no leo y si no lo quiero escuchar y si no lo escucho? El propósito de la revelación del libro de Apocalipsis era dar a sus lectores, el Dios divino, dar a entender cómo amaba a su pueblo, a la iglesia, y cómo protegía el Dios del cielo a la iglesia que estaba en momentos de persecución. ¿Ya? Y dando a entender que Él les protegía y que no estaban desprotegidos. Bueno, no digo que solamente en ese tiempo. En todo tiempo Dios protege a los suyos. Pero para ello teníamos que leer para entender. Sí, ¿qué tal si Pablo le dice por ejemplo, a los hermanos, que por favor estas frases de la palabra de Dios o estas cartas sean leídas en la congregación para que sean entendidas? Y si ellos no obedecían a esta orden divina, porque era por el Espíritu Santo que estaba hablando Pablo, entonces no obedecían a esta orden divina, entonces ¿cómo podían entender los hermanos? No podían entender, pues. Pero dice claramente, leyendo lo cual podéis entender, oyendo lo cual podéis entender. ¿Sí? Así es. Es decir, ustedes deben saber también, todos debemos saber que no solamente oyendo se puede entender la palabra de Dios, oyendo también se puede entender. ¿Sí? De manera que aún ya hay ciertos métodos de enseñanza ahora, hasta por señas, ¿no es cierto?, para el sordo mudo, y él va a entender. Miren, imagínense. Así que no solamente es oyendo, no solamente es leyendo, sino que hay otros medios por los cuales también puede entender el individuo. Mayormente, si un mudo o un sordo que no sabe y que mediante señas puede entender, ¿cómo es posible que uno que tiene los oídos bien claros todavía no puede entender el mensaje de Dios siendo leído? Es extraño, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, sería extraño. Mucha gente se lamenta de que ya no puede leer, pero puede oír.
todavía, gracias a Dios, puede oír, pero sí puede entender el mensaje de Dios. Y otros se privan el derecho de obedecer al Evangelio porque ya son viejos, porque ya no saben ver, ya no pueden ver. Se privan el derecho. Pero ahí está el libro, el mayor libro. Ahora en este tiempo que hay ciertos, yo digo, medios de comunicación, porque son medios de comunicación, muchísimos, especialmente los celulares. En vez de ver muchas cosas que están ahí en el internet, en el Face y todo eso, no digo que no vea, puede ver, pero en vez de gastarse más tiempo ahí, lea la Biblia. O sea, cuando vimos nosotros estos textos, no solamente el libro de Apocalipsis, sino otros contextos, nos damos cuenta de la gran necesidad de leer para entender la palabra de Dios. Y eso es el texto que leímos, Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, se puede entender la palabra de Dios, pero leyendo, oyendo. ¿Sí? De manera que no es imposible ser sabio. No es imposible llenarse el conocimiento de Dios si leímos. ¿Cuántas veces leímos a la semana, esta semana la Biblia? ¿Cuántas veces leyeron ustedes esta semana? No sé. Ustedes tienen la respuesta. Ya, bien. Bienaventurado dice, ahí mismo decía el texto, Apocalipsis 1:3. Otras bienaventuranzas en este libro. En el 14:13 del mismo libro de Apocalipsis. Más adelante. Apocalipsis 14:13. ¿Qué decía ahí? En el 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ya, gracias. Dice, entonces ahí está, ¿no es cierto? Los muertos que obedecieron, ¿los muertos cuáles? A ver, bueno, vamos a ver qué dice. Dice, oí una voz que decía, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora, el texto está refiriéndose que los que obedecieron al Evangelio, ¿no es cierto? Definitivamente murieron. ¿Ya? Pero son bienaventurados. Son felices. Murieron obedeciendo al Evangelio. ¿Sí? Eso dice el texto. Bienaventurados los muertos que ya murieron. O sea, los que mueren ya, ¿no es cierto? Pero que obedecieron al Señor. Que obedecieron al Evangelio. Guardaron la palabra de Dios. ¿Ya? Murieron en obediencia, claro, está bien. Murieron en obediencia. Porque de aquí a allá no hay otra. No es que voy ahí al purgatorio y que me voy ahí a purgar los pecados. Eso no existe, es una mentira inventada. No hay purgatorio. Aquí este es el tiempo de arreglar su vida. Eso lo enseña claro la palabra de Dios. Si no arreglamos nuestra vida con tiempo aquí y morimos, y no morimos en el Señor, pues definitivamente nos queda la gran expectación de juicio. ¿Ya? Porque hay que obedecer al Evangelio mientras estamos aquí en esta vida, para que tengamos una gran felicidad, dicha, eternamente. ¿Ya? Y eso lo marca aquí el texto, lo dice aquí. Bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Y ahora, ¿qué dice en el 16:15, más adelantito, del mismo libro de Apocalipsis, 16:15? Ahí está más claro todavía. A ver.
Lea usted, hermano, por favor. 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ya. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Hablando de la pureza del cristiano, ¿sí? Necesariamente. No habla de ropas físicas, tomen en cuenta, ya dijimos que es mediante signos o símbolos. Ya. Pero la obediencia a Dios a través del Evangelio. Es decir, la Biblia, siendo el libro divino, el libro de Dios, entregado, el Evangelio del Dios divino, entregado a la raza humana, para que por medio de ella, de esta palabra, nos dé vida, porque el Evangelio da vida, vida eterna. En definitiva, es el libro que debe ser leído, es el mejor libro del mundo. El libro de los libros. Libro de los libros. El mejor libro del mundo, El mejor libro. que puede leer el individuo para que sea salvo. Que Sí. encontrar el plan de salvación en ello. Ya. Y hay otros textos, en el 19.9 también está, 19.9 más adelantito. Voy a leer. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, son verdades de Dios, verdades divinas, no fallan, ¿no? Y por eso era importante que todo individuo, y es importante que todo individuo las asimile, ¿cierto? Y en el 26, lea por favor el que sigue, 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él milenios. Ya, ahí está. Y el 22, 7, 14. 22, 7, 14. Yo puedo leer. Dice, vengo pronto. ¿Ese está bien? Sí, 22, 7, aquí vengo pronto. Está bien. Ya. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ya, gracias, hermano. Entonces aquí está, ¿no es cierto? Hablando claramente de la gran necesidad que hay para los cristianos, para todos mejor dicho, y bueno, y vemos aquí especialmente para los cristianos también, de oír, de leer la palabra de Dios, porque ella es la que nos da vida eterna, ¿sí? Ella es la que nos da la salvación. Una cosa importante también debemos notar cuando leímos el libro de Apocalipsis, no solamente el libro de Apocalipsis, sino cualquier otro libro de la Biblia, es que la palabra guardar significa obediencia, obedecer. No es que yo coja la Biblia y la guarde literalmente, no. O sea, yo la voy a coger y la voy a guardar ahí está guardada. No dice eso el texto. Guardar es obediencia. O sea, someterse a la palabra de Dios o al Evangelio. Eso es la palabra guardar. O sea, eso significa. Los que oyen, dice el mismo texto, versos 3. Los que oyen. El hombre, por tener oído, es responsable de prestar atención. Por el hecho de tener oído, es responsable.
Si alguien en el día del juicio final va a decir, no, pero yo nunca supe, no hay justificación. Porque ya vimos que la palabra de Dios está disponible, al menos en estos tiempos, está disponible para todos. Sino que el hombre es perezoso, no quiere leer, pero quiere ver otras cosas. ¿Sí ve? Entonces ahí está. Entonces, pero la palabra de Dios no hay dibujos, ¿no es cierto? No hay en la Biblia algunos dibujos que pueda estar bien. Pero es importante leer porque es para nuestra salvación. Entonces, mediante quizá otras cosas, puede ser que haya dibujos y puede ser que le agrade leer. Pero si comienza a leer y entender, más tendrá capacidad de poder leer y querer leer. Cada vez más le crece el deseo de leer más, investigar más. Y si alguna cosa le quedó pendiente, él mismo, sin que nadie le diga, la nota. La va anotando y dice, no, yo esto quiero investigar. E investiga. O sea, es el modo de aprender la palabra de Dios. O sea, tenemos que tener una buena disposición al oír y a leer la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, si usted recibe una carta de alguien muy lejano, de un familiar muy lejano, una carta, casi ahora ya no se hace de cartas, se envía mensajes a través de celulares. Pero yo digo una carta. Usted va a estar deseoso de leer esa carta. Ah, no, yo quiero leer, quiero oír si no sé leer, o leer yo mismo a ver qué es lo que me dice, de qué se trata. Deseoso porque es un ser querido, pues, ¿no? Y entonces usted lo lee una vez y quizá lo vuelve a leer otra vez, y yo creo que está una tercera vez, para entender bien lo que está comentándole ahí el familiar. O sea, quizás esto pueda decir o pueda servir para ilustrar lo que queremos decir o lo que yo quiero decir ahorita. Es decir, el gran interés de leer la Biblia. Porque cuando yo leo las páginas de la Biblia, cuando leímos o cuando aplicamos estos textos o cuando vimos estos textos, nos damos cuenta que la palabra de Dios siempre nos insta. Ya, en el libro de Apocalipsis, a los primeros cristianos, y hoy también a nosotros, nos manda que leyéramos la palabra de Dios, que leyéramos la Biblia, para que entendamos el propósito de Dios, conozcamos la naturaleza del Dios divino, ¿ya? Y es mandamiento. Ahora, bien, en el libro bueno, ahí está en Apocalipsis 2.7 también está, 2.7 más adelante, un poco antes, en el capítulo 2, verso 7. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya, gracias, hermano. Entonces el 2.7 nos dice que el que tiene oído, todos tenemos oído, para que podamos entender. Por eso dice, los que oyen, es responsable. Por tener oído es responsable el individuo de poner atención a la palabra de Dios. Y en Mateo 13:9, ¿qué dice Mateo 13:9? Mateo 13:9. Ya para terminar con otro texto. Mateo 13:9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Ya, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, la palabra de Dios es demandada, o sea, por Dios, de que sea oída y obedecida, leída, oída y obedecida, por todos los que tenemos oídos. Solo el que no tiene oídos no podría oír. Pero como tenemos oídos, entonces somos responsables. Eso es lo que dice el texto, de prestar atención a la palabra de Dios. Ya. Ahora bien, nótese claramente que la palabra guardar, lo que les decía antes, guardar las cosas, la salvación está condicionada. Ya lo habíamos visto una vez anterior, que la salvación es condicional. La palabra condicional, ¿qué quiere decir? Que la salvación está condicionada. Significa que yo como cristiano, si obedezco a la palabra de Dios día a día y muero en obediencia, soy salvo. No creíste, ya, ahí la salvación, en ese sentido dice la salvación condicional.
Es decir, pero si yo soy cristiano, pero yo me descuido de mi salvación, no me interesa, después ya dejo de obedecer al Evangelio, entonces no soy salvo. Entonces, la Biblia muestra claramente que la salvación para el individuo es condicional, ¿ya? Es bajo condiciones, es decir, Dios dice estas cosas tienes que hacer para que seas salvo. Entonces, eso es lo que nos dice aquí, guardan todas las cosas. Es que yo tengo que hacer estas cosas, ¿sí? Entonces, está claro, me parece ahí también, para poder entender. En este versículo 3, se pronuncian las bienaventuranzas o la bienaventuranza sobre el lector, exclusivamente, sobre el que lee, ¿sí? Y sobre el santo en la asamblea que escuchaba. Y sobre los dos, al poner por obra lo que el Espíritu decía a las iglesias locales. Es decir, el Espíritu habla a las iglesias solamente por medio de la palabra inspirada, ¿sí? Porque no es que el Espíritu, como dicen los pentecostales, no, es que yo anoche soñé y el Espíritu se me reveló y me decía qué es lo que debo hacer hoy día. No, eso no es cierto. Es una fantasía, es un error. Es una mentira. Ya, porque la revelación de Dios, es decir, cómo enseña Dios, cómo revela Dios, Dios revela sus cosas. Lo que debemos hacer es por medio del Evangelio. Están escritos aquí lo que debo hacer. No es que yo voy a soñar ahora esta noche, o se me revela ahí una luz, porque estaba muy cansado y veo luz. ¿Cierto? Algunas veces seguramente les sucedió también a algunos de ustedes, como somos acá en el campo, trabajamos, y muy agotados, y vio luces, se destellaban de los ojos, ya que no podía, ya se desmayaba. Y va a decir que es el Espíritu de Dios que está revelándose, ¿no? Y definitivamente hay otras cosas que hay que decir ahí, pero bueno, el punto es tratado y entender claramente que la única, o el único modo, diríamos, o la única forma en la cual Dios revela su palabra, la única forma como Dios revela los mandamientos de Dios para que obedezcamos los cristianos o los seres humanos, es por medio de la palabra inspirada, no por medio de sueños, no por medio de algún argumento que alguien le dijo, no por algún testimonio, no, de ninguna manera, sino por medio de la palabra inspirada. Yo voy a creer cuando alguien me dice, vea, Dios dijo esto, Dios dice así, ya. Si Dios dice que hay que leer para lo cual podéis entender, ¿dónde dice? Ahí dice, ya muy bien, sí, eso sí creo. Pero si alguien me dice, vea, ¿sabe qué? Anoche tuve un sueño y Dios me reveló que hoy día tenemos que hacer esto, no le voy a creer, pues. Sin embargo, los pentecostales creen eso. Y los seguidores ciegos, a todo oyen y obedecen. El problema, ¿no es cierto? El problema de una sociedad que precisamente no estudia la palabra de Dios, no investiga, no lee, ¿sí? Porque la única manera por la que yo debo creer una mentira es porque no leo. ¿Cuándo se creen las mentiras? Cuando hablamos exclusivamente de la Biblia. Ya. ¿Cuándo se cree a una mentira? Cuando yo no leo, pues. Y como yo no sé, soy ingenuo. Desconozco. La ingenuidad es desconocer. Desconozco, entonces como desconozco es fácilmente creer la mentira. Ahora tenemos una sociedad en política, yo no soy político, pero sí les digo, una sociedad en política en nuestro país que todo el mundo cree la mentira, pero no la verdad. En política, le digo. Cuando hablamos del Evangelio, igual, la gente está más apta para creer la mentira que la verdad. Es cosa tan cierta. Cree la mentira y no la verdad. ¿Ya? Pero al fin Dios vendrá en un día en el cual nos pedirá cuentas. Y no nos pedirá cuentas por medio de mentiras avisadas o dichas, sino por medio del Evangelio de Jesucristo, de su palabra. Ahí terminamos, hermanos, el versos 3. Ya, versos 3, no avanzamos a seguir más, pero ahí quedamos. Ya.
Traigan esta la próxima lección que me toque a mí el estudio. Traigan esto, por favor, porque de ahí vamos a continuar. ¿Sí? O sea que esa hoja ya la terminaron. No, sino que eso les decía, creo que sí les dije al Solo esta principio. queda para el último.